Hay algo que el 84% de la humanidad hace cada día, y que ningún animal ha hecho jamás en 4.000 millones de años de vida en la Tierra. No es hablar, no es reír, no es usar herramientas, es rezar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en nuestro cerebro hace 70.000 años que nos hizo inventar algo que no existe y que aún así cambió absolutamente todo? Hoy no vamos a hablar de si Dios existe o no. Eso no nos interesa. Vamos a hablar de algo mucho más fascinante. ¿Por qué el ser humano necesitó inventarlo? Porque sea verdad o mentira, la religión es el invento más poderoso, más violento, más consolador y más político que ha producido nuestra especie. Y entender por qué surgió es entender qué somos. Esta es la historia de cómo un simio asustado, sin garras ni colmillos, construyó dioses para sobrevivir. La religión no nació de la espiritualidad. Nació de un error de software. Un error que nos salvó la vida durante millones de años. Se llama apofenia, la tendencia del cerebro humano a ver patrones y agentes donde no los hay. Si escuchas un ruido en el bosque, tu cerebro tiene dos opciones. ¿Es el viento o es un depredador? Los que dijeron es el viento y se equivocaron, no tienen descendencia. Los que dijeron es un depredador y se equivocaron, solo perdieron tiempo. Evolutivamente, ver agentes donde no los hay es barato. No verlos cuando sí están, es mortal. El detector de agentes hiperactivado, o HADD. Nuestro cerebro asume que detrás de cualquier fenómeno hay una intención. El trueno no es física, es un dios enojado. El río no es agua, tiene un espíritu. La mente humana personifica todo por defecto. En el famoso experimento de Fritz Heider, las personas ven simples triángulos moviéndose en una pantalla y automáticamente les atribuyen intenciones y personalidades. Gracias a la teoría de la mente, somos la única especie que imagina lo que otros piensan. Esto nos permite cooperar y también crear seres invisibles con intenciones. Los dioses son la extensión lógica de un cerebro social. Son personas superpotentes cuyas intenciones hay que adivinar y aplacar. Así, de un error biológico nació lo sagrado. En algún momento, hace entre 100.000 y 300.000 años, ocurrió algo sin precedentes en la historia de la vida. Un animal se miró al río, vio su reflejo y pensó, yo también voy a morir. No hay evidencia de que ningún otro animal haya cruzado ese umbral, y ese pensamiento es el combustible de toda la religión humana. Según la teoría de la gestión del terror, toda la cultura humana es, en el fondo, un mecanismo para negar la muerte. Lo vemos en los entierros de hace 300.000 años del Homo naledi en cuevas profundas, y en los neandertales que ponían flores sobre sus muertos. El ritual funerario es nuestra primera evidencia de fe. La religión resuelve el problema más insoluble. Da una respuesta cuando la realidad no tiene ninguna. En Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo, aprendimos que primero construimos altares y luego ciudades. Primero buscamos el sentido, luego la civilización. El cerebro humano es incapaz de imaginar su propia inexistencia. Por eso, asumimos que el yo debe continuar de algún modo, buscando siempre una luz al final del camino. ¿Cómo consigues que 10.000 extraños trabajen juntos sin matarse? No con leyes escritas. Esas son recientes. Con un Dios que todo lo ve, con un mito compartido, con un ritual colectivo que sincroniza cerebros. La religión no es solo una forma de explicar el mundo, es tecnología social. La más eficaz que ha existido. Number. El cerebro humano solo puede mantener relaciones genuinas con aproximadamente 150 personas. Para grupos más grandes necesitas ficción compartida. El estudio de Ara Norensayan muestra que los grupos con dioses moralistas que vigilan y castigan cooperan más. Y son más honestos entre extraños. Es la Big God Hypothesis. Los dioses se volvieron omniscientes a medida que las sociedades crecían. No es coincidencia, es causalidad. Los rituales funcionan como sincronizadores neuronales. Cantar, rezar y moverse juntos. Libera oxitocina y sincroniza las ondas cerebrales.
La misa es tecnología de cohesión grupal. Un Dios que todo lo ve resuelve el problema del free rider sin necesidad de policías. A lo largo de los siglos, el trono y el altar han caminado de la mano en una danza de poder absoluta. Controlar la voluntad divina ha sido, quizás, la herramienta política más eficaz jamás inventada para dominar a las masas. En el año 1353 a.C., el faraón Akenatón revolucionó Egipto al imponer el culto único al disco solar Atón. No fue solo un cambio de fe, fue una maniobra para anular al influyente clero politeísta y centralizar toda la autoridad en su figura. Siglos después, el emperador Constantino observaba un imperio romano fragmentado y al borde del colapso social. El Edicto de Milán no nació de una revelación espiritual, sino como el pegamento necesario para mantener unida a una nación dividida. Pero la unión divina pronto encontró su expresión más oscura en el campo de batalla. Las cruzadas marcharon bajo estandartes bendecidos. La Inquisición y la Guerra Santa justificaron el exterminio del otro bajo el amparo de lo sagrado, convirtiendo la fe en un arma de acero. Incluso en la era moderna, el lema «Dios está con nosotros» ha adornado desde uniformes militares hasta visiones de expansión territorial. El Destino Manifiesto utilizó el mandato divino para legitimar la conquista de nuevas tierras, fusionando la ambición estatal con la voluntad de Dios. Esta influencia también construyó imperios económicos. Las majestuosas catedrales medievales eran tanto centros de oración como símbolos de inmensa riqueza. Sin embargo, en medio de la corrupción del poder, la religión también protegió el conocimiento y parió la belleza de las artes. Desde los frescos de Miguel Ángel hasta los hospitales antiguos, la fe ha sido una herramienta ambivalente, capaz de elevar el espíritu o encadenarlo al suelo. La historia nos recuerda que cuando el poder terrenal se viste de divinidad, la libertad suele ser la primera en ser sacrificada. Friedrich Nietzsche sacudió al mundo con su famosa proclama, «Dios ha muerto». En el siglo XIX, esto parecía el anuncio de una era puramente racional. Sin embargo, el funeral se ha pospuesto indefinidamente. 140 años después, el 84% de la humanidad sigue creyendo en algo superior. ¿Por qué la fe sobrevive en la era de los satélites y la inteligencia artificial? La respuesta reside en la diferencia entre el mecanismo y el significado. La ciencia es la herramienta definitiva para explicar el cómo. Cómo surgió el universo desde el Big Bang, o cómo se escribe la vida en el ADN. Pero la ciencia guarda silencio ante el porqué. Ante el vacío existencial, los antiguos símbolos sagrados ofrecen un refugio que las ecuaciones no pueden proporcionar. Vivimos en una paradoja de secularización. En Europa, vemos iglesias vacías convertidas en museos, con pasillos silenciosos bañados por la luz de vitrales antiguos. Pero fuera de Occidente, el panorama es distinto. En África, Asia y América Latina, el crecimiento del fervor religioso es explosivo y vibrante. La modernidad no ha eliminado la fe, simplemente la ha redistribuido. Incluso para los no religiosos, lo sagrado se ha trasladado a nuevas esferas seculares. Las manifestaciones políticas, el culto a las celebridades y la pasión en los estadios replican los rituales religiosos que han estructurado nuestra historia. El cerebro humano parece tener un hambre insaciable de pertenencia. La neurología moderna ha empezado a desvelar por qué la fe está arraigada en nuestra biología. Al observar el cerebro durante la oración o meditación, vemos cómo el córtex parietal se apaga, eliminando la sensación de separación entre el individuo y el universo. Esta experiencia mística proporciona una paz que el análisis lógico rara vez logra replicar. Es una danza de neurotransmisores buscando lo trascendente. Mentes brillantes como Einstein o Darwin hablaban a menudo de asombro ante el misterio. Hoy, como dice Charles Taylor, vivimos en una era de fe opcional. Creer es ahora una decisión individual entre muchas otras. Pero el lenguaje científico sigue dejando un vacío emocional que la razón pura no puede llenar. Seguimos siendo buscadores de historias.
caminantes que, a pesar de todo, siguen mirando al cielo esperando encontrar una señal de lo eterno. Entonces, ¿por qué inventamos la religión? Por al menos 5 razones que actúan juntas como un sistema. 1. Porque nuestro cerebro está cableado para ver intenciones y agentes en todo. 2. Porque somos el único animal que sabe que va a morir y necesita respuestas que la naturaleza no da. 3. Porque la cooperación a gran escala requiere mitos compartidos, y los dioses son el mito más poderoso que existe. 4. Porque el poder siempre necesita legitimación, y nada legitima mejor que lo sagrado. Y 5. Porque el ser humano no solo necesita sobrevivir, necesita que su vida tenga sentido. Y la religión es, hasta ahora, la tecnología más eficiente para producir sentido en masa. Puedes creer o no creer. Puedes ser ateo, agnóstico, devoto o simplemente indiferente. Pero si eres humano, llevas dentro ese mismo cerebro hambriento de patrones, aterrorizado de la muerte, desesperado por pertenecer y por encontrar sentido. La religión es el espejo más honesto que tenemos de lo que somos. No de lo que queremos ser, de lo que somos. Y eso sí que es sagrado.